En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, su segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo primero, creo en Dios Padre, artículo primero, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Estamos ahora en el párrafo quinto, el cielo y la tierra. En este párrafo el Catecismo ha dedicado 25 números a desarrollar el tema. El día de hoy vamos a concluir el segundo apartado de este párrafo con el comentario del tema que tiene como título El mundo visible, al cual ya le hemos dedicado pues 3 catequesis a esta explicación. Número 345 del Catecismo dice: el Sabbat, culminación de la obra de los 6 días. El texto sagrado dice que Dios concluyó en el séptimo día la obra que había hecho, y que así el cielo y la tierra fueron acabados. Dios en el séptimo día descansó, santificó y bendijo este día. Génesis 2, 1, 3. Estas palabras inspiradas son ricas en enseñanzas salvíficas. Vamos pues, queridos amigos, como este número del Catecismo y los que vamos a ver el día de hoy se van a centrar en el Sabbat, el día en el que Dios descansó. Puede ser que alguno tenga un pequeño problema en la concepción de la semana, ¿no? Porque puede decir que el Sabbat es el día séptimo. Sí, para los judíos el Sabbat es el séptimo día. Nosotros solemos decir que el primer día de la semana es el lunes, pero no es así. En la concepción bíblica, el primer día de la semana es el domingo, ¿no? Y de hecho, en la liturgia, la semana no cambia el lunes. Los católicos recuerden que tenemos el año dividido por semanas, ¿no? Semanas litúrgicas, primera semana del tiempo ordinario, segunda semana del tiempo ordinario, etcétera, etcétera, ¿no? Cambia no el lunes, sino que la semana cambia el mismo domingo, ¿no? Se entra en domingo incluso en las vísperas del sábado por la tarde. Por eso cuando un católico va a misa el sábado por la tarde, ya está en domingo, ¿no? Eso normalmente, esa víspera empezaría alrededor de las 6 de la tarde, ¿no? Ya está en domingo alrededor de las 6 de la tarde en el tiempo litúrgico. Por eso cuando vamos a misa los sábados, pues si voy a misa los sábados a las 12 del día, pues no es domingo. Pero si voy a misa a las 5 o 6 de la tarde, ya es domingo. Por eso esa misa vale por misa de domingo, ¿no? El Sabbat es una palabra sagrada en la concepción bíblica. Dios descansa, Dios descansó. Y esto no es una situación que le afecte a Dios en cuanto a nosotros los seres humanos. El hecho de que Dios descansara en el séptimo día no era tanto la necesidad suya, sino una pedagogía hacia nosotros. Dios no necesita descansar, entre otras cosas porque Dios no se cansa. Es una pedagogía donde Dios al descansar nos enseña a nosotros a descansar para glorificarle. El Sabbat quiere recordarle al hombre ese ¿para qué ha sido creado? Yo he sido creado para glorificar a Dios. Es lo único para lo que he sido creado. Porque el hombre tiene el riesgo de hacer de su vida, de hacer de su acción una mera lucha para vivir, una mera lucha para subsistir, ¿no? Hoy trabajo y como y me tengo que mover porque tengo que producir y bueno, es verdad que tenemos que trabajar, que tenemos que producir para vivir, pero también es verdad que tenemos el riesgo de que en el medio
se convierta en un fin. De que el medio se convierta en un fin. Le podemos preguntar a alguien, ¿tú para qué vives? Y te responde, para trabajar. ¿Y para qué trabajas? Para vivir. Imagínate este círculo tan tremendo en la vida de una persona. Vivo para trabajar, trabajo para vivir, y de ahí no salgo. Error en la vida tremendo. Es un círculo de error. Claro que el hombre tiene que ganarse el pan, sacar su tarea adelante en su vida, con el sudor de su frente, claro que sí, pero existe el peligro de la idolatría del trabajo, bajo la disculpa de tengo que ser responsable, pero al final terminas idolatrando el trabajo, haces del trabajo un dios, y no haces más nada que trabajar. El demonio tiene esa capacidad de disfrazarse de cosas aparentemente buenas como son el trabajo, la eficacia, la eficiencia. También el demonio se puede disfrazar de esto. Así que mucho cuidado, queridos amigos, con esa idolatría del trabajo, donde se vive una vida pensando solamente en que a mí me llena lo material. Y para poder conseguirlo, tengo que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar continuamente. Y eso evita que yo le dé la centralidad en mi vida a la relación que debo de tener con mi Creador. Y es precisamente, queridos amigos, en esa pedagogía donde Dios pensó en el Sabbat. Y bajo esa imagen, dice la Sagrada Escritura, Dios descansó en el último día. Y es muy curioso, ¿no? Porque en ese género literario que usa la Sagrada Escritura, se le proyecta a Dios algo que es netamente humano, como es el descanso. Pero es algo que Dios no necesita, pero que el hombre, su hijo, sí necesita. Y al proyectárselo a Dios, lo podemos entender. Recordemos, queridos amigos, cuando Jesús se sienta en el pozo de Jacob y le dice a esa mujer, ¿no? Dame de beber. Es una pedagogía. Jesús no necesita beber, ¿no? No necesita beber de esa agua. Es una pedagogía para enseñarle al hombre a descansar. Y en su descanso glorifique a Dios y se libere del riesgo de la idolatría en el trabajo, de la idolatría en la lucha por la subsistencia de cada día, y ponga en su vida las cosas cada una en su lugar. Continúa el Catecismo en el número 346 profundizando y nos dice: en la creación, Dios puso un fundamento y unas leyes que permanecen estables, en las cuales el creyente podrá apoyarse con confianza, y que son para él el signo de garantía de la fidelidad inquebrantable de la alianza de Dios. Por su parte, el hombre deberá permanecer fiel a este fundamento y respetar las leyes que el Creador ha inscrito en la creación. Y nos refiere el Catecismo a Hebreos 3:4-3. De hecho, hemos entrado en el descanso los que hemos creído, según está dicho. Por eso juré en mi cólera, no entrarán en mi descanso. Y eso que las obras de Dios estaban terminadas desde la creación del mundo, pues en algún lugar dice acerca del día séptimo, y descansó Dios el día séptimo de todas sus obras. Es una referencia preciosa, ¿no? A cómo la Sagrada Escritura, litúrgicamente o solemnemente, el Sabbat es el día del descanso. Ese descanso de Yahvé,
el día séptimo es como una garantía de que Dios es fiel, de que Dios cumple, de que Dios no se arrepiente de la creación del mundo. Dios creó el mundo y cada semana lo volvería a hacer. No se arrepiente. Es como si nos dijera eso cada semana. Es como un lo hice, lo hago y lo volveré a hacer. Dios es fiel y no se arrepiente de haber dado a luz al mundo por ninguna circunstancia. Lo hice, lo hago y lo volvería a hacer. Es como el amor a nuestros hijos. Nosotros decimos, yo lo amé, lo amo y lo amaré. Sabemos también que en otro pasaje de la Sagrada Escritura, pues hay algo que parece contradictorio, como en el momento del diluvio, cuando Dios dice, Dios se arrepintió de haber creado al mundo y entonces decide enviar un diluvio. Parece contradictorio, pero también dice, pero inmediatamente Dios se arrepintió. Y su decisión de amor a su creación es firme. Aunque exista esa imagen en la que Dios como que se irritó, ¿no? Y se arrepiente de haber creado el mundo por un momento, que también es un género literario, ¿no? Porque Dios no cambia su opinión, su voluntad es eterna. Pero este Dios se arrepintió de haber creado al mundo y entonces decide enviar un diluvio. Es una forma de expresión para que valoremos el amor de Dios y la paciencia de Dios, que supone que nos haya creado y que no se arrepienta de esa creación. Ese "y vio Dios que era bueno", lo dice también hoy. Y vio Dios que era bueno. Es muy importante, queridos amigos, porque ese Sabbat celebrado semana tras semana es una memoria de esto. Rememoramos lo que la obra de Dios sigue en curso y Dios no se arrepiente de esa decisión que es rebosante de amor, como lo es la creación del mundo. Por lo tanto, el Sabbat es el signo y la garantía de la fidelidad de Dios. Es algo precioso que tenemos que considerar en nuestra vida en cada momento. Dios me grita su amor y me grita su fidelidad en la creación. Hay veces leemos estos textos de la Sagrada Escritura y nos pueden resultar pues un poco complicados, ¿no? Pero fijémonos que el Antiguo Testamento toma pie de lo que Dios ha hecho en la creación para decirnos, ¿no? Fijémonos el día en el que no salga el sol, el día en el que el día no cuide la noche, el día en el que los cielos no estén encima de la tierra, el día también donde yo me olvidaré de ti. Es decir, es una expresión que puede parecer un poco complicada para nosotros, pero es como si nos dijera, mira la creación, mira cómo no me arrepiento de ella. El día que me arrepienta de que exista cielo y tierra, es que también me arrepentiré de haberte amado a ti. O dicho de otra manera, ¿no? Yo no me arrepiento de haberte amado. Mi amor será siempre fiel a ti. La prueba. ¿Quieres la prueba? Mira ese sol. ¿Quieres la prueba? Mira esa luna. Mira esa noche. ¿Quieres la prueba? Mira el mar. Todo esto es una prueba de que mi historia de amor contigo continúa adelante. Y las tienes enfrente de ti. Esto, queridos amigos, es la pedagogía que el Sabbat nos quiere recordar. Mira toda la existencia, que es un signo de que Dios te lleva en su corazón y no se ha olvidado de ti.
Continúa el catecismo en el número 347 y nos dice: la creación está hecha con miras al Sabbat y por tanto al culto y a la adoración a Dios. El culto está inscrito en el orden de la creación. Nada se anteponga a la dedicación a Dios. Como dice la regla de San Benito, ¿no? Indicando así el recto orden de las preocupaciones humanas. Nada se anteponga a la dedicación a Dios. Fijémonos cómo este precioso número del Catecismo 347 nos menciona que la creación está hecha con miras al Sabbat. No el Sabbat con miras a la creación. La imagen es esta: Dios durante 6 días hizo el mundo y el séptimo día descansó. No es descanso para seguir haciendo el mundo, no es así. El descanso es la meta. También la vida eterna será un eterno Sabbat, un eterno descanso en Dios. La meta es llegar al cielo. La meta es salvarnos. La meta es encontrarnos cara a cara con Dios. La meta es descansar en Dios. Un eterno Sabbat. Eso a nosotros, ese descansar en Dios, es un completo reto. Nos cuesta mucho descansar en Dios. Recordemos esta partecita del Evangelio. Marta, Marta, andas afanada en tantas cosas. Tu hermana María ha elegido la mejor parte y no le será quitada. Fijémonos cómo Jesús, en cierta manera, le reprocha a Marta. No le dijo: deja de hacer lo que estás haciendo. Lo que le quería traer a la luz es que hay cosas que son más importantes, como la que su hermana ha escogido, que es escuchar la palabra de Jesús, estar al lado de Jesús, y no le será quitada. Haz lo que tienes que hacer. Marta, sigue cocinando, sigue arreglando la casa. Gracias por hacerlo para que nos acojas bien. Pero no se te olvide que eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que tu hermana ha elegido, estar conmigo, y eso no le será quitado. Fijémonos cómo a nosotros los católicos nos cuesta mucho descansar. Mucho descansar. Sí, vuelvo y digo, la actividad es importante, la actividad es santificadora, es planificadora del hombre, pero también es verdad que muchas veces nos apegamos tanto a ella y no sabemos vivir la vida sin apegarme a ese activismo de hacer cosas, de estar buscando todo el tiempo ser útil para una cosa y para la otra. Y volvemos y aclaramos, claro que el trabajo es necesario para planificar al hombre y para que se desarrolle en todos sus talentos, claro que sí. Pero la meta no es ese hacer cosas, sino que la meta es el Sabbat. La meta de nuestra vida es el descanso en Dios. Por eso es importantísimo que aunque el trabajo que realice el hombre sea hecho de la mejor manera, es importantísimo también saber descansar. Porque también el descanso realiza al hombre. Hay que saber descansar en Dios. Saber dar gracias a Dios por la vida. Saber confiar a Dios nuestros problemas. Saber decirle a Dios gracias. Saber decirle a Dios: Señor, en tus manos pongo todo, y ahora descanso. Eso es fundamental, queridos amigos, porque eso también prepara el Sabbat eterno que nos está esperando. Saber decirle a Dios, antes de acostarme, antes de cerrar los ojos: Señor, en tus manos pongo todo, ahora yo descanso.
Saber decirle el domingo, cuando hemos decidido seguir a Jesús, cuando voy a ir a la celebración de la Eucaristía, yo voy a decirle al Señor el día domingo, desde el momento que abro los ojos, o incluso desde la víspera del sábado: Señor, este es tu día. Hoy pongo todo en tus manos, porque yo voy a descansar, porque mi descanso va a ser para glorificarte. Es decir, que aunque igual que en la Sagrada Escritura se llama la atención por esa expresión de San Pablo, ¿no?, que hay veces que nos acelera un poco, ¿no? El que no trabaje, que no coma, porque la huida del trabajo es un signo de falta de espiritualidad, pero también cuidado, queridos amigos, ¿no?, que hay otra falta de espiritualidad, que es la de no integrar una vida de descanso. El llamado es clarísimo: el que no trabaje, que no coma. Claro, hay que trabajar, y de la mejor manera, pero no solo trabajar, también hay que descansar, para poder en ese descanso glorificar a Dios. No solo se glorifica a Dios en el trabajo. Cuidado con esa expresión que se escucha por ahí: yo mientras trabajo oro. Bueno, haz tu trabajo de la mejor manera, pero no quites la oración y te pongas a trabajar. Es que yo también trabajo el domingo entero, pero no importa, el domingo yo todo lo que trabajo lo hago oración. Sí, hazlo mientras oras, pero te tienes que dar tu espacio de oración. Tienes que trabajar y tienes que descansar. Y mientras descansas glorificas a Dios, y mientras trabajas también lo glorificas. Pero tienes que saber muy bien dónde está tu espacio de trabajo y dónde está tu espacio de descanso. Ambas cosas, cuando se traspasan, son signos de la enfermedad del espíritu. Tanto huir del trabajo para no trabajar es una enfermedad del espíritu, como no descansar también es una enfermedad del espíritu. Cuidado, queridos amigos, con estas dos cosas. Y sobre esto tenemos la oportunidad de examinarnos muy bien. Puede ser que algunos pequemos más de una cosa que de la otra. Puede ser que algunos pecamos más de trabajar y otros pecamos más de descansar. Pero posiblemente otros podríamos pecar de las dos. Pero fijémonos cómo nos dice en este número del Catecismo San Benito: nada se anteponga a la dedicación a Dios. San Benito nos está llamando, nos está invitando a darle la centralidad al Sabbat, al descanso, para glorificar a Dios. Aquí lo principal es que todo el hacer y todo el quehacer de nuestra vida concluya en ese descanso en Dios. No vamos a interponer nada a Dios, a esa llamada a que el Espíritu Santo reine en nuestra vida. A eso no le voy a interponer absolutamente nada. Continúa el Catecismo en el número 348 y nos dice: el Sabbat pertenece al corazón de la ley de Israel. Guardar los mandamientos es corresponder a la sabiduría y a la voluntad de Dios expresadas en su obra de creación. Número muy corto, pero muy precioso. Es decir, que la voluntad de Dios la conocemos en la propia creación, en la ley natural. La voluntad de Dios no es caprichosa y no está al margen de lo que Él mismo ha realizado. Dios mismo ha creado, inscribiendo sus leyes en la misma creación, en la propia razón humana, en la propia conciencia humana, en el respeto con el que Dios mismo ha creado toda la creación. Utiliza de toda la creación, pero hazlo con racionalidad. Hazlo
con sentido de prudencia. Hazlo con sentido de solidaridad, aceptando que existen otras personas, aceptando la comunidad humana, que no soy yo el único aquí y que tenemos la necesidad de que tenemos que compartir la creación entre todos. Es decir, en la propia creación está inscrita la voluntad de Dios. A eso se le llama ley natural. Y por eso es que es también importante el Sabbat, que nos da la oportunidad de leer la voluntad de Dios que está inscrita en la creación. Pero ¿cómo voy a leer la voluntad de Dios si yo nunca descanso? ¿Cómo voy a saber yo qué es lo que Dios me está pidiendo en mi vida si yo nunca descanso? Uno en su vida tiene que pararse, porque si uno no se para, puede estar continuamente envuelto en el trabajo de transformar la creación, en la cual está inscrita la voluntad de Dios. Sí, claro que sí, pero tiene que parar. Para un momento. Debes parar para preguntarte. Debes parar para cuestionarte. Debes parar para descubrir el Sabbat, que es como ese buscar el corazón de la creación. Para un momento. También debes de parar para hacer un examen de qué es lo que has hecho antes. Debes parar para evaluarte cómo lo has hecho hasta ahora, para poder proyectarte hacia adelante. Para. Cuando tengas que tomar decisiones, para. Cuando tengas que corregir a un hijo, para primero. Para tu carro. Vas demasiado rápido por el 85. Vas muy rápido. Para. La creación tiene un cuerpo y un alma. El cuerpo es que tenemos 6 días de la semana para trabajar. El alma es el espíritu con el que Dios la llevó a cabo. Si no existiera el Sabbat, sería difícil descubrir ese espíritu en la creación, porque tenemos en nuestra estructura carnal esa facilidad de ser absorbidos por lo material. Pero el Sabbat nos da la oportunidad de rescatar ese espíritu en la creación. Por eso dice en este texto, esto tan hermoso, el Sabbat pertenece al corazón de la ley de Israel. Desde ese descanso en Dios, desde ese decir, reclina tu cabeza en el costado de Cristo, desde ahí uno entiende la vida. Desde ahí uno entiende los 6 días de la semana, el trabajo, el esfuerzo, los éxitos, los fracasos, los remiendos. Pero también entiende que el descanso es reclinar mi cabeza en el costado de Jesucristo. Es como reclinarse en el corazón de Dios para hacer desde allí una lectura de mi vida. Ese es el Sabbat. La mejor lectura de mi vida la voy a hacer desde Dios, no desde mí mismo, porque desde mí mismo va a estar manchada. Pero desde Dios va a estar iluminada. Este es, pues, queridos amigos, el sentido de por qué Dios descansó el séptimo día. El número 349 del Catecismo nos ahonda más todavía y nos dice, el octavo día. Se queda uno como, ¿cuál octavo día? Bueno, pues sí, hay un octavo día. Para nosotros ha surgido un nuevo día, el día de la resurrección de Jesucristo. El séptimo día acaba la primera creación y el octavo día comienza la nueva creación. Así la obra de la creación culmina en una obra todavía más grande, la redención. La primera creación encuentra su sentido y su cumbre en la nueva creación en Cristo.
cuyo esplendor sobrepasa el de la primera. Este es el traspase del Sabbat al domingo. Recordemos que las primeras comunidades cristianas, los apóstoles, eran judíos. Y el hecho de que ellos pasaran de celebrar el Sabbat a celebrar el domingo tuvo que ser un acontecimiento fuertísimo para ellos. Porque si hay algo que está enraizado en la vida de un judío, es la vivencia del Sabbat. Los que han tenido la oportunidad en su vida de estar en Jerusalén o en Israel en un día sábado, se han podido dar cuenta de eso. No se mueve nada. Nada. Las calles son vacías. Parece que están en momento de pandemia todo el tiempo. No se mueve nada. El sábado es para Dios y se acabó. No se prenden luces, no se habla por teléfono, no se cocina. Lo que vas a comer en el sábado tuvo que haber sido hecho el viernes. No se mueve nada electrónico, no hay ascensores, nada. ¿Qué acontecimiento tan grande habría sucedido allí en la vida de aquellos judíos que les llegó a entender que había que dar un paso más en su vida? ¿Qué los llevó a pensar que aquello que parecía inamovible en su vida, como era el Sabbat, en su cultura, en su religión, donde ese Sabbat era el día de la espiritualidad, qué les llevó a dar ese paso del Sabbat al domingo? Y eso fue la novedad de la resurrección de Jesucristo. Cristo es una eterna novedad y nos exige una vida nueva. Y este paso del Sabbat al domingo implica asumir toda la riqueza de la espiritualidad que tenía el Sabbat y que se conservan en la espiritualidad del domingo. Todo eso que tenía el Sabbat se asume y se le añade algo más, algo sustancial, algo novedoso: la resurrección. Como dice la liturgia católica, ¿no? ¿De qué nos serviría existir si no hubiéramos sido redimidos? ¿De qué nos serviría existir si Cristo no nos hubiera salvado de la perdición eterna? Si Cristo no hubiera hecho eso por nosotros, hubiéramos preferido mejor no existir. Por eso es tan importante, queridos amigos, para nosotros la redención de Jesucristo, porque en ella encontramos el signo de que Dios nos amó al crearnos y que no se arrepiente de habernos creado y que día a día nos dice: yo te sigo amando, y que porque te amo no me quedo con los brazos cruzados ante tu pecado, sino que salgo a tu búsqueda y te tiendo la mano y te envío a mi Hijo, pero no como un espectador, sino como el actor principal de la historia de la redención, de tu redención. Por eso, queridos amigos, la redención de Jesús supera el amor que supuso la creación. Más amor se necesitó para redimir al hombre que para crearlo. Por lo tanto, felices nosotros de Jesucristo por siempre. Y por esto, queridos amigos, es que el catecismo, el día de hoy, a lo que nos ha querido invitar es a leer la creación desde la resurrección de Jesucristo.